por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Yo quería, aprovechando su expertise de economista, poder evaluar de manera general y para entrar en la conversación un debate sobre cuánto realmente nos está costando esta crisis en general. Y cuando yo digo costar, no digo solamente en dinero físico o en números, ¿no?, o en calificaciones de riesgo, sino también cuánto está costándole a la institucionalidad, cuánto le está costando al país, vidas perdidas. Por cierto, cuánto se está deteriorando el país, cuánto nos estamos empobreciendo con esta crisis. A ver, esta crisis viene sobre un conjunto de otras crisis, ¿no? Entonces es como el llover sobre mojado en el extremo, ¿no? Porque se junta la crisis externa con la crisis interna, con la desaceleración, con el pospandemia, con la precariedad con que se ha recuperado el mercado laboral y la informalización del país que se ha dado en este periodo, y eso coincide con un periodo, como tú decías, de precarización del aparato público, con lo cual los servicios a los ciudadanos comienzan a deteriorarse y todo eso se convierte como en un peso muerto, ¿no? Tenemos unos pesos en los tobillos que nos impiden recuperarnos como podríamos. El entorno externo no es el más favorable y el Perú es un país que depende mucho del entorno externo y con perspectivas negativas en el mundo, en la economía del mundo. Las perspectivas para el Perú no son buenas, pero además ahora son un poco peores por la crisis a la que tú aludes, ¿no? Que es este deterioro, la restricción a la actividad económica, pero también a la capacidad de las personas de emprender, de tomar nuevas iniciativas, de seguir buscando un mejor trabajo, de los inversionistas, no los grandes inversionistas solamente, sino sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo, que es la que mueve la economía de las ciudades intermedias. Ellos están muy asustados por las perspectivas, por la incertidumbre, por la falta de opciones claras sobre lo que viene. Entonces todo el mundo se repliega, y cuando todo el mundo se repliega, ¿no? Lo que tenemos es que esas profecías se autocumplen y entonces tenemos una situación que profundiza la crisis. El Perú en los últimos 15, 20 años siempre ha estado un poquito mejor que el resto de los países de América Latina. Cuando eran tiempos buenos... Y hasta ahora esa figura se mantiene. Países vecinos miran sorprendidos y dicen... ¿Cómo la economía del Perú resiste? Ustedes? Pero ¿no? Es una economía que resiste cada vez menos distante del resto y con indicadores que son muy preocupantes, ¿no? Yo creo que mirar el mercado laboral es el indicador que más debería preocuparnos, porque no solo es más informal, sino es mucho más volátil y mucho más voluble, ¿no? Las personas no tienen ninguna certeza que mañana van a poder tener el mismo trabajo o poder hacer el mismo pequeño negocio o la misma actividad que pueden hacer hoy. Y si eso pasa, mañana no van a tener con qué ir al mercado. Y si eso pasa, no van a tener con qué comer. Entonces el hambre, por ejemplo, que era un problema prácticamente erradicado de los problemas sociales del Perú, hoy día es probablemente el principal problema que enfrentamos los peruanos. Lanzaste la alerta en mayo, yo lo recuerdo muy bien. ¿De mayo entonces la situación ha empeorado? Sí, la situación desgraciadamente ha empeorado. El hambre. Tanto porque los precios de los alimentos han seguido subiendo, han crecido mucho más que la inflación promedio, a pesar de que han crecido menos que en otros países de América Latina. Y el mercado laboral, si bien se ha recuperado en número de empleos, el nivel de remuneraciones, el poder adquisitivo de las familias sigue muy por debajo. En fines de septiembre, en una encuesta del IEP, incluimos una pregunta en la que indagamos qué había pasado con el consumo alimentario de las familias frente a los precios que subían. Solo 11% dijo que había podido mantener sin ningún problema su consumo alimentario. 1 de cada 10 dijo que estaba todo bien. Otro grupo, como 30%, dijo que había podido sostener su consumo alimentario sacrificando otros gastos, otros rubros. Y el resto había tenido que reducir su consumo alimentario. O sea, el 60%, ¿no? 35% dijo que lo había tenido que reducir mucho. ¿No? Y en el mundo rural o en el estrato socioeconómico D y E era más de 45%.
cosa que no veíamos en el Perú hacía 20, 25 años. El reclamo, que tiene sumas complejidades, hasta infiltraciones, pero hay un elemento transversal, ¿no? Que es nosotros, las regiones, hemos sido apartados, no hemos participado de esa bonanza de la que tanto se habla en Lima, porque recuerda que antes de la pandemia aquí las élites decían: ya estamos en el primer mundo, la OCDE está a la vuelta de la esquina, somos grandes, no nos ganan, Dios es peruano, esta es la nuestra. 100 camas UCI. Y comenzó a reventar el Perú. Sí, sin duda. Hay un componente muy importante de cómo se dio este proceso de mejora en condiciones económicas y sociales en distintas partes del Perú. Yo soy ruralista y he estado con la cantaleta de Miremos el Mundo Rural, que todavía tiene 40% de personas en situación de pobreza, lo cual es muy, muy grave, ¿no? Y no se reduce. Sin embargo, lo que creo que hay que mirar con cuidado tu afirmación, porque las cosas sí mejoramos mucho. No, yo no digo que no. O sea, lo que pasa es que toda esa mejora tan importante igual no era suficiente. Esa mirada creo que era muy triunfalista, excesivamente, exageradamente triunfalista, porque cuando llegó la pandemia, de pronto los problemas nos estallaron en la cara. No, entonces, y además habíamos mejorado mucho. Sí. Pero no lo suficiente, no estábamos bien. Habíamos pasado del sótano 17 al sótano 3. Correcto. Y la explicación era: no, es que no saben gastar. Se les entrega un montón de plata. No, aparte se les entrega un montón de plata. Y después revierte al fisco. Nadie dice que no es cierto. Pero ¿qué se ha hecho desde Lima, desde el Estado, para que gasten bien? Eso es sumamente importante. En el Perú, de los 1.879 distritos, 1.208 son municipios rurales. 95% de esos municipios rurales tienen menos de 10 trabajadores. Y esos 10 trabajadores tienen que hacer todo lo que tiene que hacer el municipio. Hacer proyectos de inversión, gastar bien, atender a los ciudadanos en los trámites que hacen las municipalidades, recoger la basura, hacer plan de desarrollo. Es imposible que lo hagan, ¿no? Con las capacidades, además, que hay en un municipio rural. Entonces, la pregunta es: ¿qué se hizo desde el centro para ayudar a que pudieran gastar bien aquellos que tenían que gastar? ¿O qué hicimos para ofrecer que llegaran los servicios del Estado con calidad? Miguel Castilla, en un texto sobre descentralización, decía: bueno, una de las conclusiones es que el proceso de descentralización no ha funcionado porque no hay capacidades, pero también porque en el centro no entendimos qué es lo que estaba pasando y no ayudamos nada, queríamos hacer lo mismo de siempre, ¿no? Eso es muy honesto, no entendimos y no entendemos, ¿no? Y no entendemos y tenemos muy poca capacidad para escuchar y para ponernos en la posición de los otros. El sector agropecuario, que es un sector que durante la pandemia demostró que a pesar de todo siguió operando, nos siguió mandando alimentos a los mercados, ha pasado por la crisis de los fertilizantes, ha pasado ahora por un periodo tremendo de sequía. Tenemos un proceso alimentario grave, nadie está haciendo nada para entender cuáles son los problemas de ese sector del cual nos alimentamos nosotros. 56% de lo que comemos nosotros lo produce la agricultura familiar del Perú. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos consumidores? ¿Qué está haciendo el Estado para que esos agricultores familiares puedan hacer su trabajo? Porque si ellos hacen su trabajo mejor, vamos a estar mejor todos. Vamos a comer mejor. No, es que no, es creo como que simple, ¿no? No se entiende. Y a veces la capacidad de entender, perdón, no digo todos, pero a veces la capacidad de entender es si está en la góndola del supermercado. Pero no hay toda una mirada desde dónde llega. El Perú está, si fuese un paciente, en cuidados intensivos. El Perú, yo diría que está en cuidados intermedios en términos de lo social. Bueno. No estamos todavía agonizantes, pero nos han salido enfermedades que se nos han ido complicando, ¿no? Como te digo, el tema del hambre no era un tema. Hoy día la pobreza
que no va a bajar, obviamente, en esta coyuntura, está acompañada de un problema de hambre. Entonces es una pobreza distinta a la que teníamos hace 5 años y la seguimos tratando de enfrentar igual como la tratábamos hace 5 años. Con lo cual, por supuesto, no estamos siendo efectivos en cómo ayudar a las personas que por circunstancias que ellos no controlan están en una situación de pobreza o están enfrentando una situación de hambre, ¿no? La situación evidentemente no pinta bien y la economía del sur, ¿qué me dirías de la economía del sur? Es decir, es terrible presenciar que el turismo en el Cusco es prácticamente ausente, ni qué decir de Puno, el Titicaca y esas cosas que atraían turistas, disculpe la dislexia. Y el ministro de Comercio Exterior dio un dato que a mí me dejó bastante preocupado, que las reservas que se habían hecho, porque tú sabes que se hace con, ¿no?, bastante antelación en diferentes países del mundo, se habían reducido en un 60%. Claro. Reservas de enero a junio, 60%. Un sector que además no se había logrado recuperar después de la pandemia del todo, pues, o sea, ¿no? Entonces, mojado. Por eso te digo, es la acumulación y la exacerbación de las crisis en sectores determinados. Además, sectores que son generadores de mucho empleo. La agricultura, con toda su cadena de valor, la producción de alimentos, comercio, el turismo, ¿no? Son actividades que son centrales para que la gente consiga un mejor trabajo, para que la gente vuelva a recuperar ingresos y con eso pueda enfrentar el desafío de comer todos los días, de mandar a sus niños a la escuela. Y ahí eso no estamos poniéndolo por delante. La exministra e investigadora principal del IEP, Carolina Trivelli, con nosotros. Gracias, Carolina. Ha sido un gusto tenerla por aquí.